Buenos días, mi nombre es Roy Fernando Cárdenas Velarde, coordinador académico del Instituto de Derechos Humanos y Desarrollo de la Universidad de San Martín. Déjenme darles la más cordial bienvenida a una edición más de nuestro programa Jueves de Jurisprudencia, espacio en el cual invitamos a profesionales destacados del Perú y de diferentes países de la región para debatir y conversar acerca de jurisprudencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos o algún otro tribunal con relevancia y que resulte importante para nuestro país. En este caso, permítanme presentarles a la abogada Yamila Gabriela Aparicio. Ella es una amiga y colega del Estado Plurinacional de Bolivia, quien ha tenido a bien acompañarnos el día de hoy para comentar una sentencia que en lo particular considero es muy importante y que aporta al sistema interamericano diferentes aspectos que deberían ser considerados por los órganos jurisdiccionales en nuestro país. Estamos hablando del caso Comunidades Indígenas, miembros de la Asociación La Cajoná, Nuestra Tierra, versus Argentina. Una sentencia muy polémica y que quisiera destinar quizás estas primeras palabras para darle paso a nuestra invitada y que nos pueda dar unas breves palabras de introducción acerca de este caso y a partir de ello poder desarrollar las preguntas que hemos pauteado para esta entrevista y que consideramos resultan importantes para conocer sobre esta sentencia. Doctora, muy buenos días, gracias por acompañarnos el día de hoy. Le doy pase para que empiece con sus primeras palabras y, como comentaba, para que quizás nos haga una breve introducción a este caso. Muchas gracias, mucho gusto. Gracias por la invitación, estimado Roy. Y bueno, para mí siempre va a estar abierta la posibilidad de poder desarrollar este tipo de espacios y aportar de alguna manera con algunos elementos, ¿no? Desde nuestra visión, sí, los saludo desde La Paz, Bolivia. Bueno, precisamente esta sentencia ha sido emitida por por la Corte Interamericana de Derechos en el año 2020, en plena pandemia. Tal vez por esa razón puede ser que no se haya visibilizado tanto la misma, pero tiene muchos precedentes que nos ayudan precisamente en el desarrollo de la protección efectiva de los derechos en el plano de la Corte Interamericana, pero también en el plano interno de nuestros países, ¿no? Y genera ciertos precedentes. La sentencia está vinculada precisamente a que reconoce que el Estado argentino viola los derechos de la propiedad comunitaria de este pueblo, bueno, en realidad de las comunidades indígenas, miembros de la Asociación La Cajoná, Nuestra Tierra, contra el Estado de Argentina, ¿no? Entonces, hay además elementos no solamente de violación de la propiedad comunitaria, también está vinculado a la conexitud de derechos, es decir, al violar la propiedad comunitaria y sobre todo la libre determinación que ellos se han otorgado como propiedad indígena, como en este caso comunidades indígenas tribales, está relacionada a la violación a los derechos a un medio ambiente sano, a la comunidad, bueno, a la alimentación adecuada, a la falta de efectividad de las medidas que considera o toma el Estado argentino para resguardar y respetar estos derechos, ¿no? Básicamente ese es el desarrollo de la sentencia y donde precisamente la Corte toma una decisión, ¿no? A través de esta sentencia en particular. Muchas gracias por esta introducción. Para las personas que nos están viendo, bueno, ya tenemos algún alcance de este caso. Sabemos que está referido al tema de comunidades indígenas, a la propiedad y la conexión de este derecho para el disfrute o goce efectivo de otros derechos. Y hay un término que usted ha mencionado y que me gustaría que quizás lo pueda desarrollar, que es el tema del derecho a la propiedad comunitaria, porque para quienes nos están viendo podrían entender cuando hemos visto en nuestro curso en las aulas de pregrado y hablamos de la propiedad, lo podemos entender como una propiedad en términos civiles, el tema del terreno donde habito, del hogar, pero en el caso de las comunidades indígenas, y en este caso en particular, ¿cuál es el tratamiento que se da a nivel del sistema interamericano sobre el derecho a la propiedad? Y más aún cuando hablamos de comunidades indígenas, que es este caso en particular. Muy bien, gracias, Roy. Tiene que ver principalmente inicia en realidad con la determinación, con la libre determinación, ¿no? La Corte Interamericana nos da muchos precedentes, ¿no? Principalmente desde el año 2009, donde en su informe de la Comisión sobre los Derechos Humanos, de diferentes elementos de conexitud para la determinación,
nos determina que los pueblos indígenas tribales y sus tierras y territorios ancestrales están relacionados precisamente a un elemento central, que es la libre determinación. Y a partir de este elemento particular, el año 2015, la Corte Interamericana, en su informe, precisamente respeta o determina que la propiedad comunitaria de los pueblos indígenas tribales está relacionada particularmente al derecho colectivo, ¿no? Al momento de considerarse un pueblo indígena, se debería reconocer esta conexitud sobre la propiedad comunitaria que le pertenece a la comunidad indígena y no así a un particular o varios particulares, o tampoco a la propiedad estatal, ¿no? Porque existen tierras fiscales. En este caso se está hablando precisamente de una tierra que va a respetar la cultura y la integralidad de este pueblo en particular, de los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, precisamente la libre determinación va a relacionar el derecho colectivo que tienen estos pueblos indígenas con la integración de otros derechos, como por ejemplo la integridad cultural, la de sus tierras, la de los territorios y los recursos naturales, ¿no? En el uso, obviamente, determinado de los recursos naturales. Tanto en particular en el caso de las comunidades indígenas de la Asociación La Cajonat, en el caso particular de la sentencia emitida del año 2020, la Corte advirtió que no se halla en discusión este elemento precisamente sobre la propiedad, porque ya se advertía anteriormente que al momento de considerar la libre determinación, es decir, que ellos se consideran como propiedad, como comunidad indígena, está relacionado al respeto de su propiedad comunitaria. Ya que estamos hablando de comunidades o territorios ancestrales, ¿no? Sino más bien, en este caso en particular, la Corte determina o identifica si la conducta precisamente del Estado de Argentina ha brindado seguridad jurídica, judicial, adecuada y ha permitido este ejercicio y goce de este derecho, ¿no? Entonces, el tribunal recuerda que el derecho a la propiedad comunitaria está plasmado en el artículo 21 de la Convención en relación a los pueblos indígenas de la propiedad comunal y sus tierras, ¿no? Entonces, existe esa conexitud lógica desde el inicio, ¿no? Y lo cual genera que esta posesión tradicional de las mismas debería estar basada en el reconocimiento oficial de la propiedad, es decir, no se debería discutir, dejando sentado precisamente que el Estado argentino debería otorgar esa seguridad sobre ese derecho. Por tanto, el tribunal señala que no se consolidó este derecho. ¿Por qué? Porque tras 28 años que ellos han reclamado precisamente el reconocimiento legal de la propiedad comunitaria, el territorio, en este caso, no había sido debidamente titulado como una propiedad comunitaria. ¿Por qué? Porque ellos se han determinado como comunidad indígena, ¿no? Incluso en este caso se identificó que Argentina no contaba con normativa adecuada para garantizar el suficiente disfrute y uso de este derecho de propiedad comunitaria, ¿no? Entonces, por tanto, el tribunal concluye que Argentina viola el derecho de propiedad comunitaria y además relaciona este derecho con otros derechos relacionados como, por ejemplo, el derecho a la alimentación, el derecho a un medio ambiente saludable, etcétera, bajo el artículo 21 de la Convención y bajo el artículo 8, ¿no? El artículo 21 que está ligado precisamente a la propiedad comunitaria y el artículo 8 a las garantías judiciales y el artículo 25 a la protección judicial. Eso precisamente sobre la pregunta que me acabas de hacer, ¿no? Muchas gracias, doctora. Sí, es correcto para quienes nos están viendo justamente lo que comentaba la doctora. Cuando hablamos del derecho a la propiedad comunitaria, no tenemos que verlo como una propiedad de una persona en particular, sino de un colectivo. Y que incluso, y corríjame por favor, doctora, si me equivoco, cuando se ha desarrollado a nivel del sistema interamericano, se ha establecido de que el deber del Estado no va solamente respecto del espacio en el cual ellos residen, sino también en los espacios donde desarrollan su vida económica, su actividad económica, como puede ser la agricultura, la ganadería y las vías de acceso. Algo que, por ejemplo, en el términos civiles no encaja muy bien porque cuando hablamos de propiedad solamente hablamos quizás de un inmueble en el cual se habita y donde se tiene un título de propiedad. Pero en el sistema interamericano y hablando de comunidades indígenas, cobra mayor relevancia el tema de la actividad económica. Entonces, es muy importante, gracias por este desarrollo. Y usted ha hablado de este derecho y la conexión para el disfrute de otros derechos,
Y aquí viene mi segunda pregunta porque antes de esta sentencia, y me gustaría también que quizás nos pueda hablar un poquito de esta opinión consultiva que salió en el 2017 y en la cual quizás cobra mayor relevancia en este caso porque en esta sentencia la Corte Interamericana desarrolla lo que es el derecho a un ambiente sano y equilibrado y hay un antes y un después respecto del deber del Estado de salvaguardar o de garantizar este espacio. No sé si podría comentarnos cuál fue este paso adicional que se dio respecto al contenido o al grado de protección del derecho a un ambiente sano y equilibrado. Claro, en este caso en particular, la sentencia genera un precedente y avance jurisprudencial genuino, ¿no? Porque establece claramente las reglas de la aplicación o la actuación estatal frente al principio de prevención de daños ambientales, ¿no? En cuanto al resguardo del derecho a un medio ambiente saludable, como tú decías, el precedente que tenemos del año 2017 frente a actos de particulares y fija precisamente la restitución y la compensación por la vulneración de los derechos, pero de los pueblos indígenas en contexto de afectación de sus recursos naturales, ¿no? Está vinculado precisamente ese derecho al contexto de pueblos indígenas. ¿Por qué? Porque hemos mencionado desde el inicio, existe una complementariedad y compatibilidad de derechos sustancial, ¿no? En este caso particular, el precedente del sistema universal de derechos se aplica, es decir, no solamente se aplica todo el sistema interamericano, sino se aplica también el sistema universal de derechos humanos para determinar precisamente un avance progresivo, es decir, se aplica el principio de progresividad en el marco del artículo 26 de la Convención, bueno, en este caso, claro, de la Convención Americana de Derechos, ¿no? Esto precisamente es relacionado con el derecho a medio ambiente saludable, pero hay un elemento bien interesante, ¿no? Que la Corte examina alegatos, y en estos alegatos sobre la degradación ambiental que provocan criollos, a ellos lo mencionan así, criollos, es decir, población que no se constituye indígena, pero que se ha introducido por la titulación inadecuada del territorio y ha empezado a desarrollar tipos de actividades que han afectado la forma de vida de las comunidades indígenas, ¿no? Entonces, se han generado talas ilegales, se ha generado también actividades de ganadería, etcétera, y con la finalidad, por ejemplo, de identificar el incumplimiento del Estado, de la obligación estatal de prevenir y garantizar los derechos de estas comunidades indígenas, se hace este análisis a partir del derecho a un medio ambiente saludable, ¿no? Equilibrado, protegido, medio ambiente sano, con la relación que tiene estas actividades en torno a su derecho a medio ambiente sano, a la alimentación adecuada, al agua, a la identidad cultural, etcétera, y que estos derechos son definidos como derechos autónomos, ¿no? Y justiciables bajo el artículo 26 de la Corte Interamericana, se hace este análisis progresivo, ¿no? De protección efectiva de estos derechos. Pero también hay un detalle, ¿no? La Corte determina que el Estado violó la propiedad comunitaria y que también se ha afectado a partir de violar la propiedad comunitaria, viola otros derechos como la identidad cultural, el medio ambiente sano, la alimentación adecuada, al agua, etcétera, bajo esta sentencia. Entonces, puedes mostrar de manera efectiva esa violación bajo un enfoque de complementariedad, integralidad y compatibilidad de derechos, ¿no? Y acá resalta la interconexión de derechos, ¿no? Precisamente entendiendo que la tala ilegal, así como las actividades desarrolladas en ese territorio, que no son actividades tradicionales de los pueblos indígenas, sino han sido introducidas, puntualmente la ganadería, incluso la instalación de alambrados, que para ellos no era algo tradicional, afectan estos bienes ambientales, incidiendo de modo se puede decir, efectivo, ¿no? Genera una afectación, una violación a la alimentación de las comunidades, al acceso al agua, etcétera. Entonces, lo que hace esta sentencia, precisamente de fondo, es identificar esa alteración en la forma de vida que tienen los indígenas y que viola su identidad cultural y que esta identidad cultural tiene un carácter productivo, evolutivo, progresivo, dinámico, y que esta forma de vida indígena ha sido afectada no solamente en su desarrollo como tal, sino también en sus otros derechos, ¿no? Como el derecho a medio ambiente saludable.
Entonces, esta falta de efectividad que tiene el Estado argentino, la demuestra la sentencia, y donde se determina efectivamente que Argentina no ha garantizado, ¿no?, que las comunidades indígenas puedan hacer uso adecuado de su derecho comunitario, y por tanto habría violado el artículo 26 de la Convención, y también habría violado el artículo 1 de la Convención de Derechos Americana de Derechos Humanos, ¿no? Eso bajo mi respuesta en esta pregunta. Muchas gracias, doctora. Y siempre a las personas que nos ven y nos escuchan, tratamos de dejarle alguna información adicional para que ellos mismos puedan buscar mayor información y quizás también tener mayores conocimientos. Usted ha hablado del principio de progresión e incluso de no regresión, también se ha desarrollado, y es muy importante cuando hablamos de los derechos económicos, sociales y culturales, cómo a medida que se van conquistando un mayor grado de protección de estos derechos, el Estado tiene el deber de seguir conquistando un mayor estándar y con relación a esto, el de no regresar o no retornar a situaciones anteriores. Entonces, a las personas que nos están viendo, podrían analizar un poquito más acerca de este principio que resulta muy importante en el sistema interamericano y que incluso, como usted comentaba, cuando hablamos del derecho a un ambiente sano y equilibrado, al protocolo adicional de derechos económicos, sociales y culturales, que justamente establece este derecho a un ambiente sano y equilibrado. Gracias por este desarrollo. Y quizás usted también ha escuchado esta expresión de justicia que tarda no es justicia. Y en este caso, podría comentarnos cuáles fueron los hechos por los cuales la Corte determinó la responsabilidad del Estado en lo relacionado a las garantías judiciales. Para mí me resulta muy importante porque, como usted comenta, aquí no hubo propiamente dicho una afectación al derecho a la propiedad comunitaria respecto del territorio, porque ellos ya habitaban este espacio. Se vulneró quizás, o una variable era el tema de la presencia de estos criollos, que luego en una pregunta quisiera también abordar respecto a la parte resolutiva de esta sentencia, pero en este momento no sé si podría comentarnos acerca de cómo el Estado, o cómo se determinó que el Estado argentino vulneró o violó este derecho a las garantías judiciales, por favor. Muy bien. Hay dos precedentes. Bueno, en realidad existen varios elementos, ¿no? Que uno, como lo habíamos mencionado anteriormente, 28 años vienen solicitando el reconocimiento de su propiedad comunitaria, y a partir precisamente de que introducen, en este caso, interponen un amparo, ¿no? Esta comunidad, bueno, en realidad los miembros de la asociación La Cajonat interponen un amparo contra un decreto supremo y contra una resolución emitida por el Estado, ¿no? Donde se identifica que efectivamente transgreden estos mismos el derecho a la propiedad comunitaria dentro de su derecho interno. Y por tanto, el año 2004, la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina dispone que el Poder Judicial de Salta debería emitir una decisión que, a pesar de eso, 3 años después, es decir, el año 2007, la Corte de Justicia de Salta recién emite esta decisión y deja sin efecto este decreto y esta resolución. Pero no se advierte una justificación por la cual se genera esta demora. Entonces, la Corte determina que el Estado argentino violó la garantía judicial del plazo razonable, por consiguiente incumplió el artículo 8 de la Convención, que está referido a las garantías judiciales, y también el artículo 1 sobre la obligación de los estados de respetar los derechos, ¿no? Entonces, precisamente ahí se determina lo que tú mencionas, ¿no? Que precisamente cuando la justicia tarda, no es justicia, ¿no? Sí, es correcto. Y lo que comentaba acerca al inicio incluso de esta entrevista, usted comentó que este caso data de hace 28 años. Entonces vemos de que el tiempo que ha transcurrido es groseramente desproporcional, e incluso las actividades del Estado o la inactividad o la lentitud ponen en un grado mayor de vulnerabilidad o de exposición a las comunidades, más aún cuando son grupos especiales o de especial protección. Y una consulta adicional o una pregunta en relación a lo que veníamos conversando es respecto a la parte resolutiva de esta sentencia, quizás ya entrando a las últimas preguntas de esta entrevista. En la parte resolutiva se establece que el Estado argentino debe abstenerse de adoptar medidas en contra de lo que es la consulta previa, libre, adecuada e informada.
En este caso, ¿podría comentarnos cómo es que se regula la consulta previa en su país? Le comento, por ejemplo, en el Perú, antes de la aprobación de la ley de consulta previa, teníamos normas sectoriales. Cada ministerio que estaba a cargo de una cartera o de un sector, ante la falta de una norma nacional que regularizara o normara o uniformizara el proceso, tenían normas sectoriales. Lamentablemente, los controles de calidad o la forma para verificar el cumplimiento de los estándares internacionales no siempre se veían reflejados. Por eso, una vez que se aprueba la ley, algunas comunidades cuestionaban las consultas previas que se habían realizado antes de esta, toda vez que no respondían a los estándares internacionales. En su país, en este caso el hermano país de Bolivia, ¿podría comentarnos cómo es que se establece la consulta previa? Y como dato adicional, en el caso peruano, por ejemplo, la consulta previa tiene 7 etapas, la última es la de decisión, y la norma es muy clara, señala que cuando no se llega a un acuerdo, el Estado es quien adopta la decisión o quien asume la decisión, siempre y cuando esta decisión o siempre y cuando deba velar también por la protección de las comunidades campesinas o nativas respecto de las cuales se realiza la consulta. Esto también es porque recordemos que a nivel internacional no hay un derecho a veto, salvo también excepciones que ha establecido la Corte Interamericana, pero responde un poco a ello y se cuestiona, ¿es el Estado quien debe decidir? Entonces, ¿cuál es el grado de vincularidad de la consulta previa? En el caso del país hermano de Bolivia, ¿podría comentarnos cómo es que se regula ello? Bueno, muchas gracias, Roy. Qué interesante. Nosotros no contamos con un desarrollo normativo tan específico, se podría decir, ¿no? A partir del año 2009, con la nueva Constitución, nosotros, a partir de una reforma constitucional que se hizo, se introduce el derecho a la consulta libre, previa e informada como un mecanismo, por ejemplo, de ejercicio democrático de derechos, ¿no? Eso bajo el artículo 11 de nuestra Constitución Política del Estado, que es parte precisamente del ejercicio de del sistema de gobierno, ¿no? Um, Hay dos elementos probablemente un poco diferentes, ¿no? Nosotros bajo nuestra Constitución hemos reconocido las autonomías indígenas, originario y campesinas. Entonces, las autonomías indígenas, originarias y campesinas tienen que pasar por un proceso incluso de desarrollo de su legislación, etcétera, para constituirse como una autonomía indígena, originaria y campesina, ¿no? Entonces, en ese proceso, si ya se consolida como eh, una autonomía indígena, originaria y campesina, puede ejercer las competencias, por ejemplo, exclusivas de ejecutar mecanismos de consulta previa, libre e informada relativos a la aplicación, por ejemplo, de medidas ejecutivas, legislativas, administrativas, sobre actividades, obras o proyectos que puedan afectar sus medios de vida, etcétera, ¿no? Su territorio. Esto en caso de que se consolide una autonomía indígena, ¿no? En el caso de no consolidarse una autonomía indígena, el Estado sigue generando a través del el sistema nacional, departamental y municipal, que es nuestra forma de sistema de gobierno, el ejercicio de estas autonomías, y obviamente los indígenas se resguardan o tienen un sistema de administración municipal, departamental, etcétera, ¿no? Pero independientemente de que se consolide o no una autonomía indígena, bajo el artículo 403 de nuestra Constitución Política del Estado se reconoce la integralidad del territorio indígena, originario y campesino, y una conexitud de derechos que incluye precisamente uno de ellos, el derecho a la tierra, el uso y aprovechamiento exclusivo de los recursos naturales, principalmente o específicamente de los recursos naturales renovables, sobre la determinación de la legislación específica, como tú decías, la legislación sectorial. Cada sector ha desarrollado sus mecanismos de consulta previa, ¿no? Entonces, uno de los elementos precisamente para reconocer esta integridad del territorio está relacionado con la consulta previa, libre e informada, y también con la participación en los beneficios de la explotación de estos recursos naturales no renovables que se encuentran en estos territorios indígenas, ¿no? Y con la facultad de aplicar sus normas propias, es decir, se reconocen las normas comunitarias eh, y administradas por sus propias estructuras de representación
de estas autoridades indígenas originarias y campesinas que tienen bajo un sistema plural de justicia un reconocimiento de igual jerarquía que un sistema judicial, que precisamente que el sistema judicial de nuestro país. Sin embargo, esto no ha sido del todo desarrollado porque estamos hablando de un pluralismo jurídico, pero no ha sido del todo desarrollado, un desafío para nuestro país aún, bajo estos criterios obviamente de culturales y un principio de convivencia en armonía con la naturaleza, ¿no? Entonces nosotros, ese es nuestro, se puede decir nuestro desarrollo normativo desde la introducción de nuestra Constitución Política del Estado para el derecho a la consulta previa, libre e informada. Ahora, nosotros en nuestra legislación hemos complementado metodologías, hemos ido complementando con los años progresivamente metodologías y actualizando tal vez algún tipo de normativa sectorial para la consulta previa, por ejemplo, en actividades, obras o proyectos que puedan afectar, bueno, que estén vinculadas a la gestión ambiental, ¿no? En este caso, nosotros no estamos del todo respetando los criterios de la consulta libre y previa e informada que establece precisamente el sistema interamericano. Tenemos normativa muy vaga, muy general, pero la intención está vinculada precisamente a que las comunidades tomen la decisión. No debería tomar, en nuestra legislación no se introduce ese precepto, ¿no? De que el Estado tome la decisión al final. Sin embargo, es así, o sea, en la práctica es así, ¿no? A veces cuando son, dependiendo del tipo de actividad o proyecto, puede ser pública, puede ser privada, muchas de las comunidades son inducidas, se podría decir, a tomar una decisión. Y también existe paralelismos, en el sentido en que se van creando comunidades o asociaciones culturales que representan a ese tipo de comunidades en teoría y que se podría decir pueden estar conviviendo en el mismo territorio, pero son contrarias y algunas están de acuerdo y otras no. Entonces, se considera a mucho más, se podría decir, a las comunidades que están de acuerdo con la actividad o proyecto y se asume que por esta determinación ya se ha generado un proceso de consulta previa, libre e informada, a pesar de que las otras organizaciones comunitarias no estén de acuerdo, ¿no? Eso precisamente pasa en nuestro país. Muchas gracias. En verdad vemos cómo, siendo países de la misma región, quizás teniendo el mismo pasado, mismo antecedente histórico, vemos que se ha desarrollado de manera distinta. Vemos que también el nivel de protección es distinto y que todavía queda camino por recorrer para alcanzar un grado óptimo de protección. Y qué importante lo que nos comentaba, ese tema de consolidarse la autonomía de las comunidades, en verdad resulta muy importante porque en nuestro caso algo que se dio en su momento era incluso el cuestionamiento respecto de la identificación de las comunidades. Cuando sale la norma de consulta previa, se estableció que el Ministerio de Cultura iba a crear una base de datos de comunidades, la cual desde un primer momento fue cuestionada porque muchas comunidades quedaban fuera de esta lista. Entonces, muy importante lo que usted comenta. Y qué bueno que lo trajimos hacia la entrevista para tener un panorama comparativo. Y ahora me gustaría entrar quizás con una última pregunta que tiene dos aspectos, considero yo relacionados, pero me gustaría quizás terminar con esta pregunta respecto del caso. Después me gustaría tener quizás unas palabras de cierre por parte suya. Pero en la parte resolutiva de la sentencia hay dos aspectos que llamaron poderosamente mi atención. Una está referida al tema de justamente de los criollos que usted comentaba, porque aquí señala la Corte Interamericana que el Estado debe adoptar una medida para poder restituir el derecho de las comunidades. Me gustaría que por favor lo desarrolle. Y lo segundo es respecto a la conformación o la creación de un fondo para la recuperación de la cultura indígena, algo que en sentencias anteriores no había tenido oportunidad de apreciarlo, pero que considero entra en un aspecto muy subjetivo y que es un reto para el Estado poder determinar cuándo se ha restituido la identidad cultural. Esos dos aspectos me gustaría que quizás como pregunta de cierre, uno respecto de la forma como se daría la restitución del territorio, respecto de
personas ajenas a las comunidades que residían en este sector, y segundo, en relación al fondo que se creó para la recuperación de la cultura indígena. Por favor, doctora, si podría desarrollarlo. Muy bien. En este caso, la CIDH ordena, ¿no?, que el Estado, como parte de las medidas de reparación para la restitución del territorio, en un plazo no mayor a 6 años a partir de la notificación de la sentencia, el Estado argentino debe remover del territorio indígena todo alambrado y ganado que pertenece precisamente a esta población criolla, ¿no?, desde el inicio de la reparación, se podría decir, ¿no? Y también determina esto bajo el artículo 28 de la Convención. Entonces, aquí hay algo bien interesante. El artículo 28 está relacionado precisamente, en este caso, por ejemplo, como situaciones de sistemas de gobierno, como el caso de Argentina, donde el Estado se constituye en un Estado federal, ¿no? Y existe un gobierno nacional, y por tanto el Estado no puede acudir, digamos, a un sistema o evadir el sistema federal como obstáculo para el no cumplimiento o incumplimiento, se podría decir, de ninguna de las medidas ordenadas por la sentencia. Es decir, no importa si está conformado bajo un sistema federal, no hay el limitante para que precisamente se constituya o se inicie este proceso de restitución o no se pueda cumplir este tipo de sentencias, ¿no? Este es un elemento interesante. Esa es una forma de iniciar precisamente la restitución del territorio de las comunidades que identifica la Corte, ¿no? Que precisamente son este retiro de remover del territorio indígena estos alambrados y este ganado que puede ser que genera, bueno, en realidad que genera una afectación a esta forma de vida, ¿no? Y por otro lado, estamos hablando del fondo, ¿no? Se crea, determina precisamente la sentencia la creación de un fondo de desarrollo comunitario para implementar la ejecución en un plazo no mayor a 4 años, ¿no? Por tanto, la Corte estima apropiado ordenar al Estado argentino la creación de este fondo de desarrollo comunitario para reparar el daño de la identidad cultural transgredida. ¿Cómo generaría esta reparación material o inmaterial sufrida, ¿no? Estaría generándose a través de destinar acciones específicas dirigidas a la recuperación de la cultura, incluyendo precisamente el desarrollo de seguridad alimentaria, documentación, enseñanza, difusión de la historia, de las tradiciones de las comunidades víctimas, etcétera, ¿no? Entonces, precisamente la Corte establece que existe una lesión a la identidad cultural de las comunidades indígenas víctimas del Estado relacionada con los recursos naturales y alimentarios, ¿no? Entonces, por ello prevé que este fondo se debería diseñar la ejecución de programas específicos a partir de objetivos fijados y que estos objetivos sean determinados precisamente por las comunidades indígenas víctimas, ¿no? Y sus representantes, y que sean emitidas estas determinaciones a las autoridades correspondientes para el cumplimiento precisamente de estas actividades a partir del fondo, ¿no? Entonces, el Estado debería adoptar estas medidas y, por tanto, también determina la sentencia que el Estado debería garantizar medidas administrativas, legislativas, financieras, etcétera, y de recursos humanos para cualquier índole con la finalidad de hacer efectivo este fondo y que además este dinero sea otorgado precisamente para el cumplimiento de estas actividades bajo los estándares establecidos por el Sistema Interamericano de Derechos, ¿no? Esto es muy interesante porque precisamente se crea este fondo con la finalidad de restituir un derecho cultural vinculado al derecho medioambiente saludable, ¿no? Y ya también a los derechos, bueno, a la protección de los recursos naturales y alimentarios de estas comunidades indígenas, ¿no? Lo cual genera un precedente interesante. Un precedente interesante, y usted comentaba al inicio, más allá o que el caso ha demorado casi 28 años, que esta es una sentencia que se dio en pandemia, en el 2020, justamente por estas épocas, el 6 de febrero, según veo acá en el documento, Sí, sí. y resulta muy importante porque la parte resolutiva respecto del fondo, el plazo que se otorgó, como usted mencionó, fue de 4 años. Eso quiere decir que ya el próximo año, por estas épocas,
el Estado debería haber implementado este fondo para la recuperación de la identidad cultural, y respecto de el territorio, el retiro del alambrado, el traslado incluso de los criollos a otro territorio a través de políticas de incentivo, sería de 6 años el plazo que se le otorgó. Entonces, al 2026 deberíamos ver este caso ya resuelto quizás en su integridad, y más aún cuando la Corte supervisa el cumplimiento de esta parte resolutiva. Entonces, el próximo año, quizás por estas épocas, podamos estar reuniéndonos nuevamente para ver cuál fue el éxito de este fondo, y en 6 años quizás ver si hemos tenido un caso de éxito respecto a estas comunidades y la restitución. En verdad, doctora, quiero agradecerle que nos haya brindado estos minutos para esta entrevista tan interesante, y que creo yo da pasos adicionales en lo que se refiere al nivel de protección de las comunidades indígenas. Me gustaría que, por favor, quizás podría brindarnos algunas palabras de cierre y algún mensaje final para las personas que nos están viendo. A través de este programa buscamos fortalecer los conocimientos no solo de estudiantes, sino ya también de profesionales que están en el litigio relacionado a derechos humanos, también a la sociedad civil que quiere conocer un poco más de los derechos que tienen y del contenido, del desarrollo que ha existido. Me gustaría, por favor, quizás que podamos terminar con algunas palabras suyas respecto de la importancia de este caso, alguna reflexión final, por favor. Muchas gracias por la invitación. Sí, precisamente, ¿no? Creo que de fondo está visibilizando un principio, ¿no? Que el principio, precisamente esa sentencia nos muestra, un principio claro, fáctico, sobre la complementariedad y compatibilidad de derechos, es decir, un derecho no se puede materializar sin la implementación de otro derecho, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros podemos identificar precisamente esa compatibilidad fáctica. Y como tú decías, probablemente ya al año, así debería ser, podríamos identificar ya materialmente la aplicación de este principio, ¿no? Con los primeros resultados de la implementación de la sentencia. Esperemos que sea así, esperemos que se cumpla, y también esta sentencia nos genera un precedente muy interesante, ¿no? Para nuestros estados, y también sobre la aplicación y resguardo de los derechos de los pueblos indígenas, ¿no? Que en muchos casos está siendo vulnerado y es vulnerado, ¿no? Principalmente por los estados, ¿no? Lamentablemente eso es así, en mi país es así, y me imagino que en muchos países en Latinoamérica y en el mundo puede ser así, ¿no? Entonces, esta sentencia nos va a dar un precedente muy interesante para poderlo aplicar. Muchas gracias, Roy, muchas gracias a todos. No, gracias a usted, doctora, por estos minutos brindados. Le extiendo los saludos de la directora del instituto, la doctora Elizabeth Sea, quien también agradece que nos haya podido acompañar en esta mañana. Invitar quizás a las personas que nos están viendo a que accedan a este material, a que puedan verlo, nuevamente revisarlo, porque hay información muy valiosa. Creo que también han quedado temas sobre el escritorio que puede servirle a las personas que nos están viendo para poder ahondar un poco más en los conocimientos. Nuevamente, muchas gracias, doctora Yamila, por estos minutos, y será hasta una próxima oportunidad. Gracias a las personas que nos están viendo, y que los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, a revisar este programa, así como las anteriores ediciones. En todas las ediciones hemos contado con profesionales de primer nivel. Obviamente y claramente no ha sido la excepción. Nuevamente, muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, un verdadero gusto, y bueno, predispuesta para cualquier otra actividad, ¿no? Un saludo desde La Paz, Bolivia. Muchas gracias. Que tengan muy buen día y hasta una siguiente edición.